La hora de Maquiavelo. Argentinos, habiendo terminado los 2 primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña. Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza y estamos empezando a crecer. Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un 26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! Eso. Milei cumple. Milei cumple, Karina dignifica, los viejos nos acordábamos, por supuesto, de la frase del peronismo, Perón cumple, Evita dignifica. Te deseo lo mejor para este 2026, a vos, a todos nosotros y por supuesto también al presidente Javier Milei. Lo tenías ahí en este saludo de fin de año, en donde él decía que él está cumpliendo todas las promesas de campaña electoral. Y nosotros acá en la hora de Maquiavelo tratamos de escuchar crecer el pasto en cuanto a la comunicación, obviamente. Por ahí algunos nos dicen, che, pero qué exagerado. Pero vos escuchaste cómo el presidente Milei decía, estamos bajando la inflación. Que ya es un sutil cambio de discurso del, estamos pulverizando a la inflación. Bueno, ¿por qué? Porque la verdad que la inflación termina este año más bajo que lo que fueron los últimos 2 años, tremendo, el 2023 y el 2024, pero termina relativamente alto, ¿no? Yo quiero que veas a ver si podemos ver acá este gráfico de los últimos 10 años, digamos desde el primero de Macri en 2016 hasta el estimado 2025, que está estimado porque se supone que diciembre va a dar parecido a noviembre con un 2,5% más o menos, décima más, décima menos. No podemos compararla con más tiempo porque la verdad que ni vale la pena, porque acordate que antes de Macri estaba el inefable Guillermo Moreno, entre tanto, condenado en segunda instancia por la justicia por la groserísima manipulación de las estadísticas, particularmente del índice de precios. Y ahora te vamos a explicar por qué esto es un desafío para Milei. Fíjate cómo en el 16 Macri arranca con un 34, baja a un 24, pero después se le empieza a complicar con el 18, el 19, y después viene la pandemia y fíjate vos, claro, acá a fin de año asume Milei convalidando también una inflación que venía del kirchnerismo de Sergio Massa, tremenda, y en el 24 todavía altísima inflación de 118%. Bueno, en el 25 bajó bastante, a 31%, pero ¿por qué? Ya la otra vez te marcábamos que hay un sutil, discreto cambio de relato con respecto a la inflación, porque, por un lado, el Toto Caputo anunció que desde ahora rigen nuevas bandas cambiarias, que ya se estuvieron notando, ¿no? Que para que no se desactualice la cotización del dólar y que la Argentina pueda parecerse más a un país normal, y la van a ir actualizando según la inflación de 2 meses atrás. O sea, ahora en enero va a supuestamente subir 2,5 la cotización del dólar. Pero, como vos sabés, como todos sabemos, hay un término económico que es el pass-through, que es cuán rápido pasan las devaluaciones a los precios. Y vos sabés que en la Argentina ese pass-through es el más veloz del mundo. Porque el argentino, y eso es lo que nunca entenderemos de Javier Milei, el argentino usa la moneda que le dan, que se llame peso, peso argentino, austral, patacón, lo que vos digas, pero piensa en dólares, ahorra en dólares. Los bienes importantes los calcula en dólares. Cuánto gana lo calcula en dólares. O sea, en realidad el argentino ya está dolarizado desde hace generaciones. Entonces Milei inteligentemente dijo, vamos a dolarizar y vamos a terminar con el excremento que
llamaba en la campaña el peso argentino. Bueno, por algún motivo que no entendemos, decidió lo contrario. Y ahora viene el gran desafío, ¿no? 2 años de gobierno, tuvo un buen resultado electoral el 26 de octubre, a pesar de que la pulverización de la inflación, y bueno, está discutida, ¿no? Yo quiero que veas este gráfico de la consultora Centrix, que, bueno, la verdad que a mí me llamó la atención, que marca cuánto cree la gente en el dato oficial de la inflación, o sea, lo que dice el INDEC. Bueno, acá tenés 60% que te dice que no cree y 33% que te dice que sí, ¿no? Eso te da una diferencia astronómica que acá se fue subiendo el negativo y bajando el positivo. Quiere decir que hay algo. Nosotros, por supuesto, no ponemos en duda la metodología del INDEC, pero hay algo que la gente está dudando más ahora que antes con respecto a la inflación. Quiero que veas el próximo, porque esto te muestra, fíjate el próximo, a ver, ahí está, te muestra la diferencia entre votantes de Milei y votantes de la oposición. Bueno, los votantes de Milei creen más, hay solamente ponele 30, si le sumas esto, un poco más de un tercio, que dice que no cree, y por supuesto todo, ¿no? El 95% de los que se oponen a Milei no creen en la inflación. Cosa bastante previsible, pero muy llamativa. Ahora, obviamente que esto no es un invento argentino solamente. Esto pasa en otros lados. Por ejemplo, en Estados Unidos, fíjate lo que encontré acá, de diciembre, a ver el próximo, esto es de nada menos que de la Universidad de Harvard y la encuestadora Harris, que te dice que la mayoría de los votantes creen, por un lado, que la economía se está achicando, no como está cayendo, no como dice Donald Trump, que está creciendo, pero fundamentalmente, fíjate esto, 71%, o sea, muy parecido o peor que en la Argentina, que creen que la inflación es superior a la oficial de 3%. Solamente un 29% cree que los números, las estadísticas de Estados Unidos son confiables. Esto tiene que ver, obviamente con el tema de que los aranceles de Trump están subiendo muchos precios en Estados Unidos y la gente duda, ¿no? Y el desafío de Trump que se puso es que la inflación con Biden fue un desastre y que él ahora la bajó, y las estadísticas están diciendo, mira, con Biden teníamos 3%, que es alto para Estados Unidos, porque el objetivo es menos de 2%. Y ahora también tienen 3%, ¿no? Pero bueno, los relatos de Milei y de Trump tienen su parecido, ¿no? Entonces, ahora viene el gran desafío, que es, además de que las nuevas bandas cambiarias van a hacer subir el dólar oficialmente, no es un pronóstico, es lo que dijo el propio gobierno, y que este sistema de copiar la inflación anterior, más la propia inercia inflacionaria que tiene la Argentina, que Milei todavía no pudo domar completamente, bueno, le van a poner un gran desafío al presidente Milei en este año no electoral, entonces decidió aprovechar para cambiar los índices de inflación, que es algo que le venía pidiendo en realidad el Fondo Monetario a la Argentina desde hace décadas, porque estamos con un índice que mide precios en donde no existía la banda ancha de Internet, donde la gente no pagaba apps de acá, apps de allá, donde no tenía Netflix ni se suscribía a canales de... Imagínate 2004, imagínate lo viejo que es ese índice para calcular cómo gasta la gente su plata hoy. Bueno, enero inaugura con un nuevo IPC con más peso en los servicios. Más peso en los servicios, te habrás dado cuenta que es lo que más está subiendo y va a seguir subiendo. Así que gran desafío el de Milei mantener su credibilidad de combatir la inflación, y por eso ese discreto, sutil cambio de relato de la pulverización a, bueno, estamos tratando de bajar la inflación. Y como siempre te pido, ¿no? Métete en el portal de TN para leernos, cambia la forma de medir la inflación y suben las bandas del dólar, un test para la confianza de Milei. Y espérame 2 segundos
ya me siento con Orlando D'Adamo, uno de los consultores más interesantes de la Argentina, y le vamos a preguntar, a ver, ¿qué opina de este desafío de Milei de, bueno, no pulverizar la inflación tan rápido? Y le vamos a preguntar además, este personaje, Dante Gebel, que salió como una propuesta, algunos dicen, auspiciada secretamente por el peronismo para generar un nuevo outsider, un nuevo Milei, este pastor, ¿se podrá? 2 segundos. Orlando D'Adamo, que es un honor tenerlo por acá porque es profesor en España, en muchas universidades, en Colombia. Está asesorando por todo el mundo, pero hizo un alto en la obra de Maquiavelo. Yo te quería preguntar, ¿viste el tema de la inflación? ¿No? Terminamos con... A ver si podemos volver a ver simplemente el número 2, que te muestra la inflación cómo evolucionó en los últimos 10 años. Viste que el presupuesto, primer presupuesto de la era Milei, el supuesto de inflación es de 10%. Y la verdad que con todas estas medidas es más probable que el 2026 sea mucho más parecido al 25 que al de un dígito que se remonta, no sé, a 30 años atrás. Más o menos. Mira, primer dato, es una expresión de deseos, es una señal de que no vamos a aflojar la lucha contra la inflación, es lo que trata de decir el gobierno, la gente ni se entera. ¿Vos decís que no le van a pasar factura por haber dicho a fin de año, le va a dar mira, dijo letra a la 10%? Pero ¿sabes lo que pasa? El problema es quién le va a pasar factura. Yo estoy convencido, le da letra a la oposición para la segunda mitad del año, sí, como vemos a través de los indicadores, esto se hace difícil de conseguir, pero a su vez los que van a hablar son los del 211. Claro. Ese es el problema. Entonces, a él en el fondo, esa discusión... Cristina criticándole la inflación a Milei es un chiste. Y bueno, le hacen un favor enorme. Claro. Le hacen un favor enorme. O sea, de inflación no pueden hablar. Ahora, a medida que se va alejando el gobierno anterior y va haciendo la gestión más propia de este gobierno, la gente va a empezar a pedirle rendición de cuentas a él. Yo creo que hoy por hoy tira si estamos en un porcentaje, yo te diría, bastante menor a este 31%. En el último año de gobierno va a ser un tema esto. O sea, si en el 27, que es el año electoral, ahí no logramos, no te digo una inflación del... Bueno, el 27 de las elecciones son en octubre, la campaña se va a hacer durante el invierno, pero una inflación de un dígito, como había prometido, una anualizada, por supuesto, de un dígito, como había prometido Milei, es un desafío, ¿no? Va a ser un desafío importante para el cual él tiene la gran ventaja de que los que van a hablar son los, como te decíamos antes, los responsables de esos porcentajes que están por ahí. Listo. Entonces se le va a hacer... Mirá quién habla. Sí, claro. Y les va a decir, ¿y ustedes qué harían? Eso que ya hicieron antes. Entonces, pero es cierto que va a empezar a pagar factura de eso. Lo que vos decías en la introducción es muy importante en el sentido de que, ¿por qué la gente siempre percibe, en todos los países, Sí. Yo vivo una parte del año fuera de Argentina y te digo, en España es lo mismo, ¿no? En España también. Dice, no, los índices de esta inflación. No, Todos pero truchos. porque la gente te lo mide con las cosas que consume. Claro. Y Herrera, por ejemplo, vos pensás en las prepagas, No, sí, olvidate. por darte un dato. Que van a seguir subiendo que van- en el 26. Sí, y que te mandan la cartita y te dice que te subieron con un índice que no representa ni al dólar ni a la inflación. Y entonces la gente dice, no, esto es mucho más. O algún producto que consuman en particular, Los evidentemente. servicios. Los servicios, todo el paquete de los servicios. Va a ser un desafío el nuevo número, si incluye correctamente todo eso, porque en una de esas te va a empezar a dar una tendencia para arriba. Por ¿no? eso, no sé, veremos. Por eso el sutil cambio de relato de la pulverización a, bueno, bajemos, vamos a ver. Yo creo que es adecuado a lo que se está observando y es más defendible que seguir insistiendo con lo otro. O sea, hubo un cambio de relato después de la elección en la provincia de Buenos Aires, a la elección nacional, viste que se bajaron los decibeles. Significa esto que están mirando un poco lo que pasa y ajustan en ese sentido, lo cual es bueno, ajustan el relato, ¿no? O sea, en el fondo fue buena la derrota, o sea, tuvo Sí. su costado positivo la derrota Absolutamente. bonaerense,
para ver que tenía que bajar un cambio. Absolutamente. Te quiero invitar a ver este momento que cortamos, unos fragmentitos, del pastor Goebbels. A ver. Es un placer poder conectarnos con el resto del mundo. Ya lo dijimos aquí, pero lo voy a decir ahora para la gente que está del otro lado, en casa, en la sala, en los hogares, en el domingo previo al de Resurrección. El domingo que se conoce como el Domingo de Ramos, de Palmas, donde Jesús entraba, o se conmemora el día que Él entraba triunfante en Jerusalén. Luego a los días sería crucificado, pero ese era un símbolo de lo que algunos creían que Jesús haría, que era libertarlos de la mano opresora de Roma. Pero Jesús no iba en contra del imperio, su reino no era de este mundo, iba por mucho más, iba por el perdón, por la redención de nuestros pecados. Lo cierto es que hoy se conmemora ese día y comenzamos a transitar la Semana Santa. Amén. Esto era de la Semana Santa, no sé si la última, pero este pastor Goebbels, apareció en las redes sociales y manejado incluso en algunos medios como un potencial candidato que, según dice gente que está muy bien informada, mucho mejor que yo, con algún aval de Moyano, de varios jerarcas del peronismo, y empezó a surgir la pregunta, si el peronismo no tiene hoy a nadie, ¿podrá inventar su Milei con este Dante Goebbels, que es argentino, vive en Miami y junta un montón de latinoamericanos predicando, ¿no? Mira, es difícil pero no imposible. Si algo nos enseñó Milei es que todo es posible. Todo es posible. O sea, todo es posible. Puede aparecer otro Ahora, Milei, un Milei, digamos, peronista, qué sé yo. Yo no creo que este sea el perfil adecuado para lo que sería el outsider peronista, le queremos poner así. A ver, hagamos un poquito de historia porque no hace mal. El invento de los outsiders como líderes es de Menem, básicamente, ¿no? Es el inventor de Scioli, sí, el inventor de Reutemann, sí, y algún otro que se... Todos outsiders exitosos. Todos outsiders exitosos. Reutemann fue gobernador de Santa Fe, sí, fue senador. Barajaba como candidato a presidente. Scioli fue gobernador de Buenos Aires, se lo barajaba como candidato a presidente. Es decir, todo... Palito, claro. En general, con lo que tenés con los outsiders es que cuando les va mal, te olvidás y ya ni sabés que existieron. Pero hubo intentos de algunos que les fue mal. Ahora, esos eran outsiders auspiciados por un partido, que es una cosa. Outsider puro, Milei y Macri. Macri hizo su propio partido en su momento, el PRO, sí, lo armó. Bueno, pero del outsider él fue a la política sin insultar a la política. No, eso en cuanto al código de outsider que usó. Pero no era un político tradicional que surgió de un partido tradicional o fue apadrinado por un partido tradicional. ¿Qué es lo que yo le veo a Goebbels? En primer lugar, Argentina sigue siendo un país fuertemente católico. No es poco. No tiene la realidad que puede tener Brasil, Colombia, donde si hay una iglesia que ha avanzado en los últimos 40 años, son las evangélicas. Sí, en Brasil ni hablar. Tienen un poder impresionante. Pongamos la televisión acá a las 12 de la noche y los vamos a ver a todos, porque además están todos ahí. La segunda cuestión es que el peronismo es un movimiento fuertemente vinculado al catolicismo. Claro. Sí, yo no me la imagino a Perón y Evita, pero bueno, las cosas cambian. Por supuesto. La tercera dificultad, a mi modo de ver, es que el problema central en Argentina, si alguien viniera a nos preguntar, ¿cuál es el principal problema de Argentina económico? Sí. Milei era un outsider economista. Él se había destacado como panelista económico que prometía tener la solución libertaria, ponele. Y zurrando a cuanto economista o político que hablara de economía apareciera por ahí, los liquidaba. Bien, ¿de qué va a hablar este señor? Salvo que recupere lo de multiplicar los panes y los peces, va a ser muy complicado que logre dar... Pero sería bastante peronista eso, ¿eh? Sí, seguro. Yo lo veo complicado en ese sentido. Ahora, en un país que adolece de una clase política, porque es increíble, busquemos líderes políticos en Argentina. Es muy complicado, porque están desgastados, casi todos
de los distintos partidos políticos. Se agrupan en un nuevo partido político como pasó en las elecciones anteriores y fue horrible. Muy mal, pésimo. El peronismo tiene a uno, Axel. a Axel, pero, que es el único que tiene, digamos, el que parece, pero ni ellos están de acuerdo con que sea Axel, así que ya ahí tienen un problema propio. Cristina, uno no se la puede imaginar, la edad que va a tener. Máximo Kirchner. No, yo creo que difícil, no cuenta difícil. tampoco. Por lo tanto, no tienen a nadie. Ahora, recordé. Espera, Nos quiero faltó disentir. Macri, otro. Claro, quiero disentir con una cosa. Dale. Milei fue secretamente auspiciado por Massa. Sí, sí, así fue. Lo que pasa es que, bueno, Milei de alguna manera se terminó independizando de Massa. La idea no era que ganara Milei, sino que la idea de Massa era que no ganara Patricia Bullrich. Salió todo muy mal. Muy mal. Y sí, pues no se pueden jugar con esas cosas. Pero yo te diría que había dos coincidencias muy importantes. Primero, que pues, si vos no conectás emocionalmente con el electorado, te va muy mal. ¿Con qué emoción va a conectar Goebbels de la gente? No lo sé. Milei conectó con la ira de la gente, el hartazgo absoluto de la clase política. Fue una oportunidad donde el personaje encastró. Tenés eso. Tenía un discurso económico totalmente alternativo, explicado muy simplemente. Yo me acuerdo que a mí en enero del 24 me llamaba la atención que la gente decía por la calle, bueno, es que no hay plata. Se lo casta y no hay plata. Fue una instalación perfecta. Perfecta, pero la verdad va a ser estudiada dentro de algunos años cuando la gente tome perspectiva de lo bien más, hay una parrilla en Villa Pueyrredón que se llama La Chancha y los 20, que se hizo famosa lanzando un menú en esos meses iniciales de Milei que se llamaba Menú No Hay Plata. Listo, colas. Ya está. Pero te lo decían en cualquier lado. Bueno, sí, hay que ser paciente, no hay plata. Ok. Ahora, después vos gobernaste, eso siempre te genera un desgaste. Y la gente va a decir, bueno, pero vos prometiste esto, esto y esto. Y para el argentino los temas económicos son cruciales. Ahora, lo increíble es que Milei, a diferencia de Macri, que Macri asumió y, no sé, lo asesoró Durán Barba o lo asesoró Marcos Peña, que no tenía que hacer nada, Milei tenía el diagnóstico adecuado de qué le pasaba a la Argentina y qué necesitaba la Argentina. Por ejemplo, había prometido la dolarización. ¿Y la dolarización? Habrá que verlo cuando en algún momento se escriba la historia de este momento, cuál es la explicación por debajo de qué pasó con eso. Si es un tema del exterior, si es un tema de un condicionamiento del exterior. Argentina depende mucho del exterior. O sea, nosotros hemos vivido una situación increíble. Sí. El Tesoro vino y compró pesos argentinos. Sí. O sea, es de ciencia ficción. Vos vas con tus pesos argentinos a una casa de cambio por algún lugar del mundo, se te ríen en la cara. Sí, también es cierto que Melconian en la campaña decía, vos querés dolarizar y no tenés los dólares. No, sí, claro, si hubiese tenido los dólares no hacía falta el discurso de dolarizar. Justamente la idea de dolarizar era porque Argentina no tenía los dólares y si hoy vas al Banco Central sigue tan vacío como siempre. Sí. Y los dólares los tienen los argentinos y hay muchos que se quedaron esperando. ¿Y la dolarización en qué quedó? Lo que pasa es que vos dijiste algo que es muy interesante y es muy único. Y a veces a la gente le cuesta en Argentina entenderlo. Que yo no te digo cuando voy a un país del primer mundo, pero yo trabajo en Colombia. Todos mis amigos en Colombia van a preguntar, me voy a mudar. ¿Cuánto te va a costar el departamento? Te lo dicen en pesos colombianos. Claro. Nadie habla en dólares como hablamos nosotros. Entonces nosotros ya somos bimonetarios. Ya estamos dolarizados. Nosotros siempre pensamos, lo grande es en dólares, la frutería es en pesos. O sea que había una ventaja en ese sentido, pero es ¿Vos cierto... decís que la frutería es en pesos? Sí. O cuando va... Solo los que viajamos hacemos la cuenta. Los que van a comprar dicen, che, esto ¿cuántos dólares me están currando acá? Yo lo veo más en la gente que viaja y que puede pensar, che, esto yo lo pienso, por ejemplo, esto en Madrid a mí me cuesta... Vos viví la mitad del tiempo afuera. Entonces yo que nunca voy a entender por qué el agua mineral en Argentina cuesta la fortuna que cuesta, cuando en Europa cuesta un tercio de lo que cuesta. Agua mineral. Un gran trabajo que está haciendo ahí la Fundación Lógica de tratar de transparentar
que en los tickets se transparenten todos los impuestos. Exacto, y la verdad es vergonzoso. No, es increíble. La mitad de lo que pagamos de alimentos se lo llevan distintos estados, no solamente el nacional. No, al contrario. Es ciencia ficción. Dejando de lado eso, yo creo que acá hay un terreno fértil culturalmente para una dolarización. Ahora, no hay tampoco, corregime o alguno que nos vea te lo va a poner en las redes sociales, si en alguna economía del tamaño de Argentina se probó dolarizar. Porque la más grande que yo registro es Ecuador. Ecuador, El Salvador, y todos te dicen, no, Argentina es demasiado. Eso lo decía, López Murphy. Argentina es demasiado grande para una dolarización. Nunca entendí por qué. No. Estados Unidos es muy grande para la dolarización, qué sé yo. No, pero me parece que es un dato. Se me ocurre que las masas de dinero que tenés que mover no tienen nada que ver la que puedas mover en El Salvador, que entre paréntesis te digo que es carísimo. O sea, sí, claro. Quedó. No, hay muchos lo que dicen es que, bueno, la Argentina tradicionalmente, la industria argentina solo podía competir con devaluación, y lo que probó Milei es que eso es una falacia porque nos arruina a todos los argentinos. Ahora, si vamos a hacerles beneficencia como la que se hizo con Tierra del Fuego, se la podría hacer con otras industrias para que la Argentina sea competitiva y dolarizar igual. En fin, ¿qué tema ese? Bueno, veremos si el próximo outsider es Dante Gebel o si aparecerá otro Milei, si se reelige Milei. Orlando D'Adamo, feliz año. Igualmente. Feliz año para vos también. Nosotros seguimos acá en el verano en la hora de Maquiavelo. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. ¿Entra acá? ¿Cómo lo estaciono? Ponelo en paralelo y empieza a girar. Gira también la ruedita del volumen. Bájale un toque. Gira con el universo. Manifestá que vas a lograrlo. Acá encontré cómo estacionarlo en 5 pasos. 5. Si en 3 maniobras estás. Mira las 45 soluciones que encontré sobre cómo lo estaciono. ¿Y si toca el de atrás? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.